Valga, ¿qué me tiene para hoy? Bueno, ahí vamos a hablar directamente de la Revolución Francesa, el tema y del caso que está sonando de los haitianos en sí. Fíjense, cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, un dueño de grandes cantidades de tierra me buscaba cuando él sembraba arroz para que yo cuidara de la gallina, para que no se metieran a comer los sembrados, principalmente el arroz. Yo me levantaba de madrugada a cuidar a la gallina. Pero era tanta la gallina que entraban que yo no daba abasto a cuidarla, que llevaba a impedir de que se metieran a la finca a comerse directamente al arroz, el arroz. Eso es un caso similar. Los que son sabiondos y que son intelectuales, que le saquen el meollo a ese asunto comparado con el caso haitiano, como yo cuidaba directamente esa finca. Esa tarea se la voy a dejar de tarea directamente a todos los que están viendo este video, que saquen la conclusión, porque fíjense, el caso haitiano y en cuanto a la frontera de aquí, el factor económico, social y político, cómo se vive entre ambas naciones, eso no es desde ahora. Recuérdense que cuando Trujillo, que estaba allí en la frontera visitando una chula, hubo un capitán que le visitó, que principalmente los haitianos, porque siempre los haitianos han sido bucaneros y filibusteros, y se la han buscado en la frontera, cruzando ganado y llevándose ganado de aquí, y el cultivo y todas esas cosas. Eso no es desde ahora, porque eso ni Trujillo lo pudo controlar, y pensó controlarlo con aquello de la masacre, que directamente se le subió el ego, y pusieron que eran una cantidad, eso era mentira, porque él le pagó a la prensa para ese entonces, y no fueron más de 5,000. Entonces, fíjense, desde la Revolución Francesa, que eso me recuerda ahora, en este tiempo, la Revolución Francesa, pero me le voy a adelantar un poco y le voy a presentar el caso de Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania se están matando, y es un abuso en sí lo que hace Rusia con Ucrania, porque es una potencia. Se están matando los rusos, entre los rusos y Ucrania. Entonces, Israel, que eso es de antaño, y los palestinos se están matando. Pero fíjense, los haitianos se están matando entre ellos. ¿Por el factor? ¿Por qué factor? Porque allí lo que hay es un vandalismo que controla hasta el gobierno. Pero, ¿por qué está sucediendo lo que sucede eso? Porque los burgueses, los que tienen dinero, siempre le han pagado a esa banda, y los mismos gobiernos que han sucedido en estos últimos tiempos. Pero volviendo en sí a la Revolución Francesa, que ahí se desempeña también otra función. Los franceses, desde 1778, 79, 82, habían financiado la guerra y le habían pagado a la guerra. Y eso le provocó un declive en el factor económico, social y político a Francia. ¿Qué trajo la Revolución Francesa? Porque allí no se respetaban las leyes, ni el ciudadano común no tenía forma de cómo defenderse. Entonces hubo una rebelión, y de ahí vino en sí la Revolución Francesa, que termina con la destitución o el golpe que le dieron a Napoleón en el 1799. Pero eso, ¿qué lo provocó? Sistema social, político y económico de aquel entonces. Lo que está sucediendo en Haití es que todos se han convertido, la población casi en bandoleros, y están controlando, se están matando entre ellos. Fíjense entonces, después de la Revolución Francesa, Francia se convierte en un Estado, y hay leyes, normas, y esa guerra afectó hasta Haití, afectó a muchos países. Después de ahí, de la guerra francesa, que Francia establece unas normas, un sistema de leyes, y establece constitución y todo, los haitianos en el 1804, 1808, después de esa época, después de la Revolución Francesa, logran su independencia, forman una constitución, porque la constitución haitiana ha sido primero que todos estos países de Latinoamérica. ¿Quiénes se convierten en república? Francia, la primera república, Estados Unidos, y Haití se convierte en una república también, y tiene hasta emperadores.
el sistema económico de Haití siempre ha sido mejor de la República Dominicana, porque Haití venía aquí a recoger, a llevarse la madera, las mieles, los pocos cultivos que había, porque en ese tiempo no había tanto cultivo. La economía establecida mejor la tenía Haití en cuanto a producción de azúcar, renglones de la productividad agrícola, y no solo eso, los mejores atracaderos de barcos, los mejores barcos. ¿Pero por qué? Lo tenía Haití, porque allí estaban los franceses que mandaban en la institución del comercio, y estaban los canadienses que eran los que manejaban el sistema del ingenio del azúcar, los productos agrícolas y todo. Y Haití era un país próspero, una nación próspera, mejor que aquí, porque allí se cultivaba la mejor azúcar y era la república representante en el sistema de la producción de azúcar, después de Cuba. Entonces, recuerda que aquí hubo una época, en 1982, que usted le decían en la escuela 1, en la escuela, ¿de qué depende la economía de la República Dominicana? Y usted levantaba la mano y decía, de los productos agrícolas, azúcar, arroz, habichuelas y todos esos renglones directamente. Quiere decir que Haití en aquel entonces era una república, un país próspero.